hablando con los verbos, ¿verdad? Verbos que es ir en pokumchik ano. Los verbos son kimik, konik, wirik, ajeminik, soninik, piskanik, mushinik. Todas las acciones que nosotros realizamos cada día, cada momento. Luego vamos a conjugar los verbos. Para conjugar los verbos debemos de tener los tres tiempos: presente, pasado y futuro. Y como hace un momento también les enseñé cómo podemos utilizar los marcadores. Los marcadores entonces sería, solo le vamos a agregar el verbo para que les sea más fácil. Copiamos los verbos. Vemos acá, wirik, 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 wirik. Es lo que estamos conjugando, el verbo dormir. Entonces, vamos a subrayar lo que son los marcadores. Kin wirik, duermo, ¿verdad? Ti wirik, duermes. In wirik, duerme. Hop wirik, dormimos. Ti wirik, duerme. Ki wirik, duermen. Eso quiere decir el verbo presente. En el verbo pasado, shin wirik, también vamos a subrayar los marcadores. Shat wirik, shwirik, shok wirik, shat wirik tak, shwirik, shiwirik. Esos son los marcadores. En el futuro cambia la versión, cambia la escritura en el verbo wirik. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos nanu wirik y le agregamos i, otra i. Es como cantado, nanu wirik, dormiré. Na awirik, dormirás. Naru wirik, dormirá. Na kawirik, dormiremos. Na awirik tak, dormirán ustedes. Y la última, nakiwirik, dormirán ellos. Eso quiere decir los tres tiempos, aquí están subrayados los marcadores. Es más fácil de conjugar los verbos cuando nosotros ya tenemos los marcadores y ya solo le agregamos como un prefijo, es antes de un verbo. Eso quiere decir los marcadores. Eso es lo que nosotros tenemos en la conjugación de verbos y ustedes en sus actividades van a conjugar algunos verbos. También el juego A, verbo del juego A, verbo del juego A, donde nosotros le agregamos los prefijos. Por ejemplo, número gramatical es el número gramatical awach imanik, awach imanik. Awach imanik. Por ejemplo, primera persona en singular, yo, ¿verdad? Segunda persona en singular, tú o usted. Tercera persona en singular, él. Y primera persona en plural, nosotros. Segunda persona en plural, ustedes o vosotros. Y tercera persona en plural, ellos y ellas. Esos son los números, el número gramatical, quien realiza la acción. Luego vamos a ver persona gramatical. ¿Quién es la persona gramatical? Vamos a ver persona gramatical. Seguimos con el mismo juego A. Persona gramatical. Persona gramatical quiere decir halwach inal. Halwach
inal. Inal. Como por ejemplo, nu, a, ja, ru, ja. Es como un prefijo que le vamos a agregar a un verbo. Atak, ki, tak. Persona gramatical. Ahora vamos a clasificar en dos. Vamos a clasificar el sustantivo o el verbo transitivo. Clasificar en preconsonántico y prevocálico. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos algún sustantivo, algún verbo que empiece con consonante, entonces utilizamos diferentes gramatical o persona gramatical. Entonces tenemos, ese es el verbo preconsonántico. Verbo preconsonántico. Y luego verbo prevocálico. Verbo prevocálico. Está W, vamos a utilizar la W antes de una palabra o de un verbo o de un sustantivo. Au. Está también ru, a. Luego está Q. Y por acá voy a escribir autac. Y está la última, kitake, que son 5. En medio de esto vamos a escribir la palabra o el sustantivo o el verbo. Vamos a ver unos ejemplos. Punet. ¿Con qué letra inicia esta palabra? Con un consonante, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de utilizar, nu, ¿verdad? Nupunet. Luego sigue apunet. Luego sigue rupunet. Luego está japunet. Y la segunda en plural, apunetak. Y la última, kipunet. La traducción está: nupunet, mi sombrero; apunet, tu sombrero; rupunet, el sombrero de él; japunet, nuestro sombrero; apunetak, el sombrero o vuestro sombrero o el sombrero de ustedes; kipunet, el sombrero de ellos. Eso empieza con consonante. Vamos a ver otro ejemplo, prevocálico. ¿Se dieron cuenta que acá qué es lo que le agregamos? Solo copiamos el sustantivo, pero le agregamos un prefijo: apunet, rupunet, japunet, apunetak, kipunet. En prevocálico utilizamos in, at, of. Es el ejemplo que le di anteriormente. Vamos a ver con el sustantivo ishim, que es maíz. Entonces vamos a ver in. Vamos a ver wishim. No puedo decir in wishim, ¿verdad? Entonces, como tenemos las reglas gramaticales, wishim, mi maíz. Eso quiere decir wishim. Luego está rishim. Awishim. Luego está awishim, tu maíz, ¿verdad? Tu maíz. Y esta tercera,
Tercera, en singular, rishim. 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 Su maíz, o el maíz de él, ¿verdad? Rishim. Kishim. Kishim. Nuestro maíz. Kishim. Nuestro maíz. Y la última, no, falta. Awishim tak. Awishim tak. Awishim tak, el maíz de ustedes. Luego, o vuestro maíz. Kishim, kishim, quiere decir su maíz, o el maíz de ellos. El maíz de ellos. El maíz de ellos. Y aquí, Awishim tak, el maíz de ustedes. Entonces, tenemos que subrayar lo que son los prevocálicos o los prefijos. Por ejemplo, wishim, wishim. Como esta palabra, este sustantivo se inicia con vocal, por eso se le llama prevocálico. Awishim, rishim, kishim. Ya solo copiamos la palabra, ¿verdad? Esto quiere decir es el ejemplo del juego A. Acá terminamos nuestros contenidos. Espero que hagan sus actividades. Ya está bien explicado todos los contenidos que nosotros les dejamos en su casa.